Hola a todos y bienvenidos al episodio número 264 de Salud Financiera, un podcast donde intento que todos los días aprendas algo nuevo sobre el sector de las finanzas, los fondos de inversión, ETFs, asignación de activos y también, ¿por qué no?, planificación financiera. Hoy vamos a cumplir una de las promesas y preguntas que más me habían pedido, promesas porque dije que lo iba a analizar y también porque es uno de los fondos, uno de los hedge funds quizás más solicitados en las últimas semanas que dé mi opinión acerca del mismo. Yo realmente no quería dar la opinión y analizarlo, no porque no me parezca interesante, me parece muy interesante este producto, el Icaria Patrimonio Fil, pero es cierto que la información de la que disponía era muy poca para analizarlo. Incluso había personas que querían que lo analizara antes de que saliese el folleto para invertir y es casi imposible, a ciegas es muy difícil invertir. Es cierto que he ido recopilando información de aquí y de allá, y os lo voy a mostrar en lo que me he basado para grabar este episodio y asimismo os dejaré los enlaces en las notas donde podéis investigar. Esto va a ser un episodio con muchísimas notas porque ya os digo, cada uno de los fondos en los que invertirá este fondo podría dedicarle un capítulo en exclusiva a explicar sobre todo en qué invierte y ese fondo en particular, el análisis de lo que vamos a ver. Dicho lo cual, también el gestor ha querido un poco participar y me ha dado su opinión después del capítulo 263, vía Twitter, me ha dejado algunos comentarios que también he tenido en cuenta a la hora de preparar este episodio. Dicho lo cual, vamos a hablar, para quien no lo conozca, dice, oye, hay gente que te lo está preguntando, pero no, hay para personas que es la primera vez que escuchen de este producto, os voy a dar una introducción al mismo, las principales características que nos dice el folleto y qué es lo que yo he podido averiguar. Si queréis que analice otros fondos ETFs de vuestro interés, alguna otra cartera modelo, encantado, solo tenéis que hacerlo al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com, tener un poquito de paciencia, o al 614-239-639. Y gracias a, por ejemplo, en este caso, también agradezco que me envíen toda la información posible, todos los documentos, porque así es muchísimo más fácil preparar estos episodios. Es un episodio que quizás se extenderá un poco más de lo habitual porque, ya digo, es un vehículo bastante complejo y bastante distinto de a lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos a comenzar el episodio de hoy y lo quería comenzar haciendo una reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? De decir, vale, si yo quisiera montar un endowment, me quiero olvidar de este producto en particular que vamos a ver hoy. Si yo quisiera montar un modelo endowment, por ejemplo, hay alguien que me hizo un comentario ayer muy acertado de, bueno, mira, no solo hay que pensar en endowment, los planes de pensión de empleo, quizás en vez de ser la estructura habitual que tienen los planes de pensiones como se están lanzando, a lo que me refiero es, oye, los planes de pensiones de empleo tienen casi horizonte temporal indefinido. Además, tienen que proteger el capital frente a posibles caídas para que alguien que vaya a recuperar todos los años se va a ir jubilando personas dentro de una empresa. Entonces, esa jubilación no es baladí de que, por ejemplo, a uno le toque jubilarse en el momento de una gran caída de mercado y pierdan bastante poder adquisitivo. Lamentablemente, como se han configurado los planes de pensiones en empleo, ha sido sacar la versión plan de pensión de empleo de un fondo ya existente y un fondo que tiene otros horizontes temporales distintos y muy diferentes de esto que estamos viendo. Este comentario, la verdad, lo quise sacar a colación porque me pareció muy, muy interesante de, oye, en España, primero, ¿por qué hay tan pocos endowment? Casi ninguno, y hay un tema de fiscalidad y regulación detrás. Y segundo, ¿por qué los planes de pensiones de empleo que se están lanzando no tienen este formato o este modelo de más buscar la protección del capital y un horizonte temporal indefinido y son más versiones de fondos que tradicionales que ya tenemos en el mercado, pero son fondos que no están pensados para ese horizonte temporal infinito ni tampoco para esa protección de la volatilidad y más que de la volatilidad de los riesgos de grandes caídas en momentos de pánico en los mercados que pueda perjudicar al resto. Quizás podemos ahondar más en este detalle. Entonces, claro, si yo me planteo un endowment en España, imaginaros yo, Luis Ángel Hernández vio interesante todo esto que ha aprendido del modelo Swensen, de los endowments norteamericanos, y dice, vale, quiero montar este endowment. Mi primera pregunta sería, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Ese dinero está entregado a perpetuidad, es un dinero que no me lo van a reclamar
Y es importante, parece una chorrada. No, Luis, claro que si te dan el dinero, claro que si te dan el dinero, alguien te lo va a reclamar en algún momento. Ya, pero no es lo mismo que alguien pueda reclamarlo cuando quiera a que, oye, te exijan responsabilidades sobre ese dinero. Y es una de las principales diferencias. Aquí estoy mostrando el endowment del IS. El endowment del IS del que os hablé ayer, que dirige Jaime Alonso Stuck, el creador, el escritor del libro Inversión de Patrimonios, tiene este endowment. Y es una característica fundamental de la dificultad que tiene este tipo de productos. Si yo no cuento con un capital, ya sea por donaciones y demás, va a ser muy difícil que yo estructure un producto que tenga una visión y un horizonte muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque las circunstancias personales, las personas en algún momento querrán consumir ese patrimonio o buscar otra estrategia o esos movimientos habituales hacen que sea muy complejo gestionar este tipo de productos. ¿Y por qué sería muy complejo? Porque yo estoy pensando en horizontes temporales infinitos o perpetuos y de pronto tengo, ay, es que alguien me pidió 1 millón de euros que quiere sacarlos y llevárselos a otra estrategia. Claro, yo no solo tengo que pensar, en el caso de mi endowment, de que quiero hacer distribuciones periódicas, imaginaros que es un endowment universitario, sino que también tengo que estar pendiente de cuando alguien quiera llevarse su dinero. Y eso le da una complejidad que en formato fondo es muy, muy importante, sobre todo si tú no tienes unos compromisos importantes detrás para lanzar un producto. Segundo, la segunda cosa en la que me fijaría es, oye, ¿qué experiencia tengo yo o qué equipo de inversión puedo formar yo para establecer la asignación de activos de este endowment? Primero, tendré que tomar una decisión, ¿invierto por mi cuenta o delego esas decisiones de inversión? En el caso del endowment, vamos a verlo, en el caso del endowment del IS, este es el consejo de inversión. Francisco García Paramés, León Bartolomé, Jaime Alonso Stuck, Pablo González, Jordi Wall, Christopher Ivey, Penny McDermott, Rob Johnson, Alonso Torres Silva, Pablo Fernández, Eusebio Díaz Morera. Es decir, hay un equipo que se crea para no tener el sesgo de una persona en particular a la hora de crear esos activos porque es más importante el fondo que el gestor. En los endowments, una de las características fundamentales es que lo importante es la institución, el producto que hay detrás, no tanto la filosofía que tenga un gestor en particular o un Chief Investment Officer. Aquí lo que importa es la filosofía que quiere trasladar esa entidad, perdón, a su patrimonio y a la gestión del patrimonio, haciendo ese comité de inversión que luego podrá decidir delegar esas inversiones o una parte de ellas. Tercer punto importante, la asignación de activos, ¿cuál voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi asignación de activos? Y esta depende de las dos anteriores. Dependerá de mi comité de inversión y los conocimientos que tenga mi comité de inversión o los conocimientos que tenga ese comité seleccionando o la experiencia que tenga seleccionando buenos gestores dentro de una clase de activos. Y claro, las clases de activos son tan distintas que imaginaros que el selector tiene que ser bueno seleccionando a alguien experto, por ejemplo, en materias primas y a la vez experto en crédito privado no bancario, en seleccionar el mejor producto de crédito privado no bancario. Y esto le da un toque de complejidad que necesita un grado de especialización a la hora de la selección de productos muy, muy alto. Y por eso los selectores de fondos, que es como se llaman este tipo de personas que crean esas carteras más enfocado en el mundo de la banca privada, más enfocado en todo esta gestión de los family office que se invierte con este modelo, pues son personas muy, muy, muy bien remuneradas y con una experiencia bastante larga porque todos los días le van a llegar folletos de productos interesantes o que puedan llamar la atención en los que invierta ese patrimonio y va a tener que decidir. Aquí, por ejemplo, un family office muy, muy grande ha sido el de las Coplovis, que ha sido gestionado por Omega Capital. Omega Capital son selectores que se han dedicado toda su vida a crear esas carteras y esa mezcla entre fondos tradicionales, como podemos ver, fondos UCITS, fondos indexados, y esta otra pata de fondos alternativos. Por ejemplo, volviendo a la selección de activos, este endowment ha fijado primero un objetivo de asignación de activos y luego se puede ir moviendo, lo vamos a ver aquí a continuación, según también unas bandas
de flotación. Por ejemplo, en renta variable tienen la asignación objetivo es de 55% más un 10% arriba, 10% abajo. Renta fija un 15%, máximo un 25%, mínimo un 5%. En liquidez un 5%, máximo un 9%, mínimo un 1%. En estrategias alternativas un 25%. Y esas estrategias alternativas se dividen en retorno absoluto con hedge fund un 11%, inversiones inmobiliarias en infraestructuras un 4%, materias primas y recursos naturales un 6% y private equity un 4%, con bandas de rotación entre un 5% y un 3% en este caso de las inversiones alternativas. En el mejor de los casos, estaríamos hablando de que esas estrategias alternativas podrían llegar a pesar un 30 y algo por ciento, pero el objetivo es 25. ¿Cuál es realmente a día de hoy esa asignación, por ejemplo, en el endowment del IES? Aunque ya sé que ha venido a hablar del endowment del IES, pero es importante para que veamos un marco. Tenemos aquí un endowment de 68 millones con un comité de inversión y que ha establecido esa política de inversión para que luego comparemos. Pues a día de hoy, a día de hoy, 31 de agosto, la parte de activos tradicionales, que podríamos llamarle renta variable, renta fija y liquidez, la tendríamos en renta variable un 56%, renta fija un 15%, las alternativas un 25% y el cash un 4%. Dentro de las alternativas tendríamos retorno absoluto con un 12%, inversiones inmobiliarias con un 5%, materias primas con un 5% y el private equity con 3%. Entonces, este es un modelo de endowment que hay en España, no invertible. No podemos invertir en el endowment del IS, ni mucho menos, pero ya vemos un poco esas características. ¿Qué no sabemos? ¿Cuáles son los productos en particular, que sería el cuarto paso, en los que están invirtiendo? No lo sabemos. Sabemos las rentabilidades de cada uno de los activos, pero no tenemos otra idea de que, por ejemplo, si en renta variable están escogiendo gestión indexada o no lo conocemos. No lo conocemos. Quizás uno de los productos interesantes o de las entrevistas interesantes que se podría hacer para estos podcasts de entrevistas que normalmente empiezan a llevar a todo el mundo al mismo tiempo es entrevistar, por ejemplo, a Jaime Alonso y preguntarle, oye, ¿cómo es ese modelo endowment? ¿Cómo se está aplicando en España en el IS? Porque al menos yo no lo he visto en casi ninguna entrevistas, ni tampoco a Pablo Fernández, ni a ninguna de estas personas vinculadas más al mundo institucional del IS, del IE y de estas grandes universidades españolas privadas. Bueno, vamos ahora a Icaria Patrimonio. Bueno, sabemos, Santiso, aquí tenemos Carlos Santiso, pues aquí está su experiencia, nos dice que es gestor senior de Amban Wealth Management, que es gestor de los vehículos Icaria Capital Dinámico, de MyInvestor Cartera Permanente y MyInvestor Cartera Permanente Fondos de Pensiones, estos dos cogestionados con Rafael Ortega. En total gestiona más de 50 millones de euros para Amban y también es consejero de varios family office. Profesor por vocación, habiendo diseñado un curso de opciones para Value School con 400 alumnos, el programa de Value Investing para el IEBEP, docente del máster IEBEP y OMA. Vale, y aquí un poco nos pone todo el trabajo que está haciendo. Tenemos un gestor que tiene un fondo del Icaria Capital Dinámico, que es un fondo de renta variable, vamos a llamarle quizás más conservador, pero que ese producto en particular, lamentablemente, no ha levantado patrimonio. Creo recordar que ayer lo miré en BME y no llegaba a los 2 millones. Puede que me esté equivocando, a veces BME no nos incluye alguna clase adicional, pero es un fondo que lamentablemente o levanta patrimonio o no tiene sentido que se mantenga en gestión. Luego está MyInvestor Cartera Permanente, que ha sido un éxito. Era un éxito y todo el mundo teníamos claro que ese tipo de filosofía y había muchísimo inversor en España donde se podía rascar. Ese típico inversor que quiere algo de rentabilidad, pero tampoco estar expuesto a grandes cambios y a grandes bandazos y buscar eso un poco de ir creciendo poco a poco. Yo cuando lo lanzaron me pareció muy, muy interesante el poder ponerlo en práctica para que se acabara el eterno debate de, oye, y esta estrategia, la mejor estrategia es la cartera permanente para proteger patrimonios y tener esta exposición. Pues bueno, mira, ya no solo era alguien en Estados Unidos que lo había hecho durante mucho tiempo con las características que también tiene la industria en Estados Unidos, pues mira, aquí ya hay un producto invertible. Esto es algo importante. Muchas estrategias de las que vemos en la teoría quedan muy bonitas, pero luego cuando las llevamos a la práctica a veces son más complejas o a veces les añadimos una capa de costes, que es algo que siempre os he dicho aquí, que distorsionan totalmente los resultados. O pequeñas variaciones porque, este producto es que no puede ser invertible en este formato y esa pequeña variación hace que el resultado final se distorsione bastante dentro de lo que se esperaba del mismo. Y luego, ahora lanza este producto, Icaria Patrimonio Fin. Es cierto que
En Ambank hay una parte, Ambank ha sido una banca privada tradicionalmente y estos gestores gestionan carteras que tienen servicios de gestión discrecional de carteras que para carteras de clientes en particular le pueden llevar esa estrategia. Además, tiene esos trabajos al menos en un family office de España. Creo que en alguno de los vídeos de YouTube dijo que anteriormente había estado en otro family office. Tiene el Club del Value Investing, tiene el podcast Hablemos de Inversiones, tiene una escuela de negocios, Vive. Entonces, aquí una de las cosas que primero vamos a entrar, y no es una valoración ad hominem, es, ¿tiene experiencia en nuestro gestor de este producto? Sí, experiencia tiene, sin duda. Ahora, ¿dónde tiene capacidad de lo que se va a implementar en el día de lo que vamos a ver hoy en este fondo, de gestionarlo una persona y ser especialista y el mejor especialista en una persona? Pues eso quizás ya es más complicado. Ya es más complicado porque casi todos los endowments que hemos visto llevan un proceso de especialización en la selección de activos que no es trabajo de poco tiempo. Esto no es encuentro un producto, me caso con él y pues se acaba. Evidentemente los productos, como todas las gestoras, a veces nacen, luego hay unos fondos que van a estar invertibles, otros no. Todo esto va variando bastante y es un mundo en el que hay que estar bastante actualizado porque vas a ir descubriendo, porque no eres especialista en toda la gama. Es cierto que si ya trabajas para un family office, pues es normal que lleves varios años intentando pegarte y encontrar qué productos añadir a las carteras de estos family office, ahí lo compro. Pero sí es cierto que todo este abanico de actividades, pues se hace difícil de llevar en un día que para todos tiene las mismas 24 horas, es decir, una escuela de negocios, un club de formación, un fondo de renta variable que se invierte de forma directa, es decir, hay que analizar compañías, MyInvestor, cartera permanente, que bueno, ahí una vez hecha la asignación habrá que revisar las bandas y determinados rebalances, pero creo que viendo los proyectos que han lanzado en particular, no creo que MyInvestor cartera permanente lleve mucho tiempo la gestión en particular de ese producto y luego pues, su trabajo en Family Office. Entonces aquí tenemos dos contrapesos, es decir, oye, vamos teniendo una persona que tiene bastante experiencia en este ámbito del mundo de las inversiones, de seguir a grandes inversores, de tener ideas interesantes, de compartir ese, vamos a llamarle núcleo virtuoso de, oye, yo te comento esta inversión, tú me comentas, yo te presento este fondo, ¿vale? Eso es algo que tenemos. Por el otro lado, está complicado el tema de gestión y foco a la hora de lanzar un producto y sobre todo el foco cuando tienes un abanico y tienes que mirar, como toda persona, qué es lo verdad lo que te da de comer. Ojalá este fondo se le vaya a 100 millones y sea de lo que pueda comer. Pero a mí lo que me preocupa es qué foco le vas a poder dedicar si estos productos se quedan en un término medio de unos 10, 5 millones, como está pasando con el Icaria Capital Dinámico, donde ya el foco evidentemente no puede ser, por más que uno quiera dedicarle, el foco no puede ser ese producto. Es cierto que en la web aparece otra persona, otro compañero que sale en otros webinars que se llama Ángel Ruiz, que tiene unos artículos también muy buenos, incluso os diría, de los blogs que merece la pena leer y que muy poco se habla, es el blog de esta web de Icaria Capital, sobre todo para entender conceptos que a todo el mundo tiene un artículo sobre eso, pero nunca se profundiza en determinadas temáticas y demás. Entonces, primer paso del endowment es ese comité de inversiones para definir qué fondos añadir. Pues yo a día de hoy me preocupa, no es que sea algo que a mí me preocupe, sabéis que no tengo 100.000 euros para invertir en este producto, ni mucho menos, no es algo que me preocupa, pero sí es algo que me llamaría la atención ahí. Realmente, ¿qué expertise y qué tiempo tenemos disponible en nuestro día a día para dedicarle a este fondo? A punto a favor, seguro que la respuesta vendrá. Oye, yo es que en el Family Office, que es lo que me da de comer, es a lo que más le dedico, a buscar ese tipo de inversiones. Perfecto, alineado. Pero viendo los endowments y los comités de inversión de cada uno de estos endowments es una cosa que es una diferencia. Si le queremos llamar endowment, oye, pues los endowments tienen bastante equipo de comité, tienen un comité de inversión para debatir la asignación de activos, para debatir el comportamiento de un producto. Aquí la gestión unipersonal siempre va a ser, pero aquí y en cualquier fondo de autor. Esto es un fondo de autor, por cierto, importante remarcarlo. En cualquier fondo de autor tienes el riesgo personal. Estamos creando un vehículo de inversión perpetuo o indefinido, pero estamos hablando de personas y las personas tenemos vida y tenemos circunstancias. Y las circunstancias también pueden cambiar y imaginaros, no quiero que sea el caso, que mañana viene la Koplovich y le dice a Santiso, pues mira, te voy a poner no sé cuántos millones
bajo la mesa, en la mesa para que gestiones mi patrimonio, pero en exclusiva, en exclusiva. Pues habrá que compensar. Yo no digo que evidentemente con su trabajo de Family Office, con MyInvestor Cartera Permanente y con todos los proyectos que tiene, debajo de un puente no vive. Ya os lo digo. Evidentemente aquí hay patrimonio suficiente para tener una vida holgada y poder desarrollar proyectos que sean intelectualmente desafiantes. Pero sí es cierto que tantos productos de gestión de autor, el tema está, ¿vale? El autor, qué motivaciones tiene, qué incentivos tiene, y eso es algo que siempre tenemos que analizar, porque aquí estamos hablando de personas que entren para horizontes muy de largo plazo. Y aquí la alineación de intereses entre el gestor y el gestor de fondo de autor y el partícipe tiene que ser muy, muy alta, porque van a ser obligatoriamente casi un matrimonio forzado una vez que tomas la decisión de invertir. ¿Y por qué matrimonio forzado? Porque vamos a ver algunas de las características de este producto. Bueno, aquí lo tenemos, el folleto. Al ser un FIL, no tenemos y no vamos a tener informes públicos periódicos donde veamos las carteras, ni mucho menos. Y aquí depende de la transparencia que quiera tener el gestor, que en estos casos la transparencia ha sido muy alta. Yo he podido acceder a muchísimos documentos que varios de los interesados en este fondo me han ido enviando, y evidentemente lo han ido enviando porque tendrá su canal de Telegram donde lo ha ido compartiendo, o ha hecho vídeos que vamos a ver a continuación. Evidentemente aquí tenemos un punto a favor, pero ya os digo que en este fondo, la confianza que tú tengas en el gestor casi va a ser la clave. Olvídate de lo que hay detrás. Lo que hay detrás ya sabemos que funciona. Ya sabemos el modelo endowment y el cambio que se ha dado en la asignación de activos ha funcionado y no tiene visos de que deje de funcionar, a no ser que un endowment se vuelva loco y invierta en el nuevo Madoff, ¿sabes? Es decir, coger y tomar el 25% que tienen estrategias alternativas o el 50% y dárselo a alguien que parezca súper brillante y que tenga unas rentabilidades brillantes y que luego no eran reales en ese caso. No va a pasar. La mayoría de endowments y de lo que yo he podido ver, cuando detrás de esa línea que te pone 12% en hedge fund de retorno absoluto, hay una variedad de productos bastante amplia en la que ellos también diversifican el riesgo de equivocarse en la selección de un fondo en particular, o que un fondo en particular tenga por un determinado inversión o por un determinado activo un underperformance dentro de esa categoría que le saque de la rentabilidad que obtiene la media. Bueno, estamos hablando de que el plazo de inversión, aquí dicen que no debería ser inferior a 7 años, fondo de autor con alta vinculación a Carlos Santiso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación de los partícipes. Esto es importante porque, ya lo vamos a ver, es un fondo donde las suscripciones, los reembolsos solo pueden realizarse de forma trimestral. Entonces, imaginaros que Carlos Santiso en algún momento decide, oye, no voy a continuar yo en la gestión de este fondo, o hay una ruptura con Ambank, que no creo que suceda, pero son escenarios que hay que plantearse, pues en cualquier momento podríamos aplicar nuestro derecho de separación y que nos devuelvan nuestro dinero en ese caso. Por detalles, pues nada, no hay demasiados detalles. Los detalles importantes del folleto, porque esto es lo típico, la verborrea habitual del folleto, los puntos importantes es que el valor liquidativo se va a calcular una vez al mes, las suscripciones solo se van a aplicar a ese valor liquidativo y los reembolsos solo pueden realizarse de forma trimestral, tienen una penalización del 3% en el primer año que estás invertido y además se tienen que solicitar con un preaviso. Lo digo porque quizás todo el mundo está asociando a la operativa tradicional que tiene con un fondo de inversión, y los hedge funds tienen sus matices y cada vez empieza a haber más. Está el marco ya se me ha ido de la mente el hedge fund que ha sacado, el gestor de microcaps, ya me vendrá. Está ahora en las carteras Off Road, ahora también está este producto. Empieza a ser algo más habitual este lanzamiento de fondos de inversión libre, pero hay que entender que tiene un funcionamiento distinto. Entonces, lo del valor liquidativo es importante. Imaginaros que solo vamos a tener valor liquidativo a final de mes, y ese es el valor liquidativo, lo que vale nuestra participación. Los reembolsos hay que solicitarlos con antelación y solo se pueden realizar el último día de cada trimestre, y hay que solicitarlo antes en ese punto. Por comisiones, algo importante, aquí veis todos los días posibles de liquidación, los valores de liquidativos aplicables: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
de cada año. Además, el pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Es decir, que por normativo yo puedo solicitar mi reembolso 30 días antes de que se calcule el próximo valor liquidativo y tienen hasta 30 días después de ese cierre del trimestre para que me devuelvan el dinero. Imaginaros que si yo quiero durante el primer trimestre, hasta el 30 de abril tendrían de plazo para devolverme mi dinero. Hay dos clases de participación, o sea, en este producto, la clase A y la clase I, una con mínimos de 100.000 euros, otra con mínimos de 500.000. La de 500.000, comisiones del 0,69, 0,69 creo recordar, sí, 0,69, ¿vale? De comisión directa aplicada al fondo, más un 0,08 aplicada por el depositario. Luego, el 3% de descuento de favor en favor de los partícipes de reembolsos, es decir, un 3% si te quieres salir durante el primer año. Pero cuidado. Cuidado porque algunos partícipes me han escrito, no, es que bueno, 0,99 de comisión, 0,08 adicional, 3% de reembolso, bueno, yo no quiero reembolsar, pero aquí uno de los puntos es que las comisiones indirectas soportadas por el fondo por la inversión en otras instituciones de inversión colectiva puede llegar al máximo del 4%. Es decir, que el coste de los activos subyacentes no significa que vayan a ser el 4%, pero ya te hacen la previsión. A día de hoy, yo en ninguno de los folletos y de los documentos que he encontrado de divulgación sobre este producto he encontrado una estimación real de a cuánto puede ascender este tipo de comisiones. Pero lo lógico, y me indica que va a estar cerca del 2% y en algunas ocasiones quizás un poco más. ¿Por qué? De un 2% adicional a ese 0,99 que nos van a cobrar la gestora por su gestión. ¿Por qué? Porque ese 2%, los grandes fondos de inversión de private equity, de los hedge funds, de esas estrategias trend, normalmente suelen tener la comisión de 2,20, el formato 2,20. 2% de comisión fija más un 20% sobre la rentabilidad obtenida. Evidentemente estos costes baratos no son y esto se va a sumar a la rentabilidad. Es decir, que los activos pueden ser muy rentables, pero luego habrá que añadirle una capa cercana al 3% de comisión. Y ahí es donde a mí también me entran dudas. Es decir, oye, tan rentable o tan interesante va a ser este producto como para soltar un 3% de comisión cada año y que aún así nos siga siendo rentable. Pues es otra de las dudas que siempre nos vamos a encontrar cuando veamos estas carteras. Hay quien dirá que, bueno, es que los productos que hay subyacente abajo son tan buenos y tan impresionantes que pues un 3% lo pagamos muy a gusto si termina cumpliendo las características de rentabilidad y control de la volatilidad que estamos viendo. Pero es una decisión que hay gente que por principio ya dice, oye, mira, un 3%, la lógica indica que quizás me voy a comer un 3% de rentabilidad, pues no voy a obtener algo superior a lo que obtendría con otras estrategias sin tener que pagar ese 3%. Aquí ya depende de cada uno y su filosofía y lo que importa en las comisiones en su decisión de inversión. Aquí no, ya, pero es importante que entendáis que estoy prácticamente seguro de que este fondo se va a ir a cerca de un 3% anual de comisión. Bueno, ahora, del folleto no hay mucho más que destacar, ¿sabes? Si solo tuviéramos el folleto, aquí hubiera acabado el episodio. Y yo, vale, Luis, pero vaya mierda. Pues así es lo que pasa. Así es lo que pasa cuando te toca analizar un fondo que tiene un mes de creado, que no hay casi información y que solo tienes el folleto. Por suerte, no es el caso porque he podido acceder a 2 vídeos, que en esos 2 vídeos he podido hacerme una idea bastante importante y luego con algunos comentarios que me ha hecho el gestor, confirmar un poco cuál va a ser la estrategia de inversión que va a seguir. Y por eso os digo de que no me gusta analizar fondos que salen, porque es que casi no hay información. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Voy a repetir como un papagayo lo que ha dicho el gestor y hacer algunas matizaciones. No hay periodo de análisis posible y por eso en mi marco mental, por muy bueno que es un producto, le doy tiempo de rodaje. Le doy tiempo de rodaje para confirmar detalles como este. Oye, quiero ver si comparte las carteras. Quiero ver si ha hecho determinados cambios. En un año completo, si ha introducido cambios en la cartera o si va a ser una estructura fija estable. Quiero ver las comisiones. Quiero ver cómo se han comportado esos activos una vez que los mezclas todo, porque aquí lo que vamos a ver son fotos de estancos
separados de producto en particular. Mira, es que este producto tenía un 9% de rentabilidad ya, pero mézclalo con otro y vamos a ver qué relación tienen o qué correlación van teniendo y demás. Entonces se hace muy difícil, pero dada la insistencia, de hecho, vamos a analizarlo porque es verdad que tenemos información y es interesante que es un producto que creo que os va a llamar la atención en cuanto a los otros productos que nos van a permitir conocer. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. El primer vídeo se publicó hace meses. Parece el nombre del archivo se llama Icaria All Weather. No sé si se iba a llamar así el fondo y demás y luego cambió. Y tenemos a Carlos y pues a Anton Leighton, que es de Boutique Wealth, que será, entiendo, un agente de banca privada de Ambank que sale en todos estos webinars. No conozco exactamente su papel dentro de toda la figura de distribución y el marco que tiene, pero no es relevante para nuestro caso a día de hoy. Bueno, en el primer webinar lo que nos muestra es un webinar un poco introductorio a toda la estrategia. Nos muestra que los endowments, una de las cosas que intentan evitar es esas grandes drawdown que tiene la renta variable si solo invirtiéramos 100% renta variable, y para determinados patrimonios y determinadas estrategias que buscar evitar ese drawdown máximo, pues aquí es donde aparece la fortaleza de los endowments. Entonces se hace esta primera visión acerca de los endowments, hace una introducción, luego va a un gráfico que vimos ayer, cómo ha ido evolucionando desde el año 2000 al año 2016 la asignación de activos y el peso dentro de los endowments a determinadas categorías. Y algo que llama la atención, por ejemplo, es que en el 2002 las acciones pesaban un 45%, en 2016 más o menos se mantiene estable, los bonos pesaban muchísimo más en 2002 que en 2016, es decir, se ha quitado bastante peso de los bonos y es normal por las bajas rentabilidades que dan. Aumenta bastante el peso de inversiones alternativas y de inversión en activos reales, en activos reales, infraestructuras y demás. Aquí lo podemos, los que estáis viéndolo en directo, veis cómo ha ido evolucionando esa asignación de activos, que es algo que caracteriza a los endowments. Volvemos a ver dos gráficos importantes, el gráfico de cómo invierten los grandes endowments según el tamaño que tengan, y vemos cómo mientras menos tamaño tienen, más invierten en renta variable de forma directa, en renta variable comprando acciones, y luego mientras más patrimonio tienen, pues van asignando más a estrategias de private equity, hedge fund, retorno absoluto y estrategias de trend y todo este tipo de estrategias alternativas que hemos estado viendo, y inversión en infraestructuras. Van añadiendo como un collage bastante más amplio de inversiones. Señala, por ejemplo, la política, creo que es recordar que esta es la asignación de activos, sí, estoy mostrando en pantalla la asignación de activos de Stanford para 2024, que era un 8% en acciones norteamericanas, un 16% en acciones internacionales, un 19% en estrategia de retorno absoluto, un 9% en liquidez y renta fija, un 38% en private equity y un 10% en activos reales, recursos naturales y demás. Vale, aquí vemos algo importante a la hora de que luego veamos. Stanford casi se va en activos tradicionales a ese 50-50 que estábamos viendo, pero Stanford es un gigante dentro de los endowments. Si nos fuéramos a endowments más pequeñitos, ya vimos cómo el peso de las acciones, por ejemplo, los que tienen menos de 25 millones, las acciones pesan muchísimo, muchísimo más de un 50%. Seguimos viendo algunos de los detalles que hace, y creo que lo que pasa a comentar a continuación son los distintos nichos en los que va a estar invertido este producto, este endowment. Es decir, nichos que son, vamos a llamarle nichos, clases de activos. Y la primera clase de activos que comenta es deuda privada. ¿Qué es la deuda privada? Pues préstamos privados. No todo la deuda que hay en circulación en el mundo está cotizada en un mercado tradicional. No, hay entidades y fondos que se dedican a ofrecer financiación a empresas, a instituciones, y esas empresas, esa deuda no tiene un mercado secundario donde se venda y se negocie tradicionalmente, sino que son acuerdos privados, ni tampoco dependan de una entidad financiera. Muchas veces pensamos que solo los bancos dan préstamos. No, hay todo lo que se conoce como la shadow banking, todo el sistema
de instituciones que dan financiación, pero que no pertenecen a entidades bancarias. Pues la primera categoría en la que este producto va a invertir son los préstamos privados no bancarios. Aquí nos trae el principal índice no invertible de forma directa. Cuidado con siempre este tipo de temáticas, que ya cuando hablé de la off-road os dije de cómo se utilizaba para backtest o para simulaciones las rentabilidades de un índice que luego tú no puedes invertir de forma directa. El índice sí te da una referencia de, oye, mira, cuáles han sido los comportamientos de este tipo de préstamos privados, pero luego tú tienes que encontrar un producto que te dé esa rentabilidad, o al menos mejor o peor, pero que te dé ese comportamiento. Cuidado con asumir que la rentabilidad de una clase de activos va a ser la de su índice cuando su índice no es invertible, ¿vale? Y aquí nos muestra que, por ejemplo, este índice, el Cliffwater Direct Lending Index, pues ha tenido años espectaculares con muy pocos trimestres desde 2004 que se empezó a calcular. Creo que aquí a simple vista solo veo 6 trimestres en negativo. 6 trimestres en negativo desde 2004 hasta 2022. Pues una curva de crecimiento del capital bastante creciente y plana, es decir, en plana en el sentido ascendente, sin grandes caídas y sin grandes sobresaltos para este tipo de deuda. Ahora, esa clase de activos, vemos el índice, ahora tenemos que buscar en qué producto vamos a replicar y tener exposición a este tipo de deuda. Y aquí es donde menciona varios productos. Yo no sé y no puedo confirmar cuáles se terminen utilizando. Este webinar, que ya os digo, que fue hace 2 meses, hablaba, por ejemplo, primero de este producto, el Oquendo. Los fondos de Oquendo, que es una entidad creo que española, Oquendo 1, Oquendo 2, Oquendo 3, esos fondos van teniendo las añadas de un producto porque levantan capital, invierten y esa inversión se va haciendo a través de varios fondos, pues, y las rentabilidades que han ido obteniendo. Rentabilidades del 8,2, entre el 8 y el 9%, por ejemplo, en el 5,5%, aunque está en periodo de desinversión, el Oquendo Senior 1, pues bueno, lo que nos dice es que han lanzado 7 fondos desde 2007 con yield del más 5%. Yo no sé si va a incluir este tipo de productos. ¿Por qué? ¿Y por qué no sé si lo va a incluir? Porque más adelante dice que en casi todos los fondos va a intentar no invertir en fondos de añadas, sino fondos evergreen que no estén levantando capital, como los compromisos de capital que lleva el private equity y demás, sino fondos que estén todo el rato invertidos y que, como un fondo tradicional, pues vaya recibiendo los ingresos de sus inversiones o las devoluciones de sus préstamos, y eso vaya aumentando el patrimonio del fondo, y ese patrimonio sería, dividido el número de participaciones, el valor liquidativo, y así aumentaría o disminuiría una inversión. Pues bueno, nos habla de este producto, también habla, creo recordar, de esta estrategia que os voy a mostrar aquí. A ver, la estrategia de Valvest, creo que por aquí la tengo, esta. Valvest Steady Income Fund, que es un producto bastante interesante, lanzado en 2016 con unos 300 millones bajo gestión, y lo llamativo es que no encontramos desde su lanzamiento, esto, el último dato que tenemos es hasta 2025, un mes en negativo. Ni siquiera un mes. Y rentabilidades anualizadas, rentabilidades cada año, por ejemplo, en 2024 un 9,70, en 2023 un 8,77, 2022 un 5,64, 2021 4,06, 2020 5,98, 2019 6,56, 2018 6,56, 2017 8,99, 2016 6,30. ¿Quién firmaría un producto sin ningún mes en negativo y con ese tipo de rentabilidades invirtiendo en deuda? ¿Cuál es el problema? Que primero, no podemos acceder todos a este tipo de productos, y segundo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aquí lo que estamos hablando, y aquí se dice, ellos han prestado, Valvest era de Bridge Loans. Esto es otro activo más adelante. Habla de dos categorías de activos, los Senior Loans y los Bridge Loans. La diferencia entre Senior Loans y Bridge Loans, los dos tienen como garantía, las entidades que reciben el dinero tienen garantías de un activo detrás, y los Bridge Loans, lo que la diferencia es que ese activo es un inmueble, ¿vale? Sí, ya decía yo que no me sonaba estas rentabilidades en la parte de deuda privada. Aquí también nos muestra los peores años del crédito privado entre 1992 y 2018, que ha sido de un 6%, el peor año, es decir, los peores retornos, y luego da el salto a esta categoría
dentro de la categoría de préstamos privados, que son los bridge loans, y nos muestra este fondo, el Valbest Steady Income Fund. Bueno, vamos a seguir más adelante. Por ejemplo, la volatilidad de este producto es de 0,64, pero ya os digo que con ese tipo de rentabilidades y esos movimientos y cálculo anual al cálculo mensual de la volatilidad, para mí no es un factor, vamos a llamarle, tan decisivo. Aquí la clave está no en la volatilidad de los resultados del fondo, sino en la capacidad de no pisar minas. A mí el dato interesante de este fondo es, de esos 700 y pico de préstamos que ha otorgado desde 2016, ¿cuál es la tasa de éxito de los mismos, de devolución? ¿Cuántos impagados tuvieron? ¿Cuán concentrados están los préstamos que tiene en cartera? Porque que no haya pasado no significa que no vaya a suceder. Y es el dato interesante que me gustaría ver. Evidentemente, para eso ya tendríamos que analizar el fondo, sentarnos con los gestores y entender ese típico detalle que a veces no sale en los folletos. Pero claro, si yo os muestro esto y os digo, oye, tengo un fondo que desde 2016 no ha perdido dinero, ningún mes, que ha tenido rentabilidades por encima del 4% en todos estos periodos, con una volatilidad del 0,64, yo creo que para dice, mira, olvídate de Santiso y de su fondo, se lo doy el dinero a Valbest Steady Income Fund. Bueno, que no tenemos el dinero para invertir con ellos. Bueno, ahí ya lo vemos. Nos ponemos de acuerdo todos y conseguimos que alguien que BN My Investor nos abra este fondo y nos dé acceso a que le pongamos dinero nosotros. Ya, podría pasar. Pero lo que os quiero decir es que aquí hay un análisis por detrás más importante. No os quedéis nunca con temas de rentabilidades y demás, porque os puede ser o contar solo una parte de la película. Es como creernos que la luna es siempre así y nunca hemos visto el otro lado ni sabemos qué es lo que sucede en la cara oculta de la luna, y hay que entenderlo. ¿Qué es lo que los números no me dicen? ¿Y dónde está el riesgo? ¿Dónde está? Yo siempre busco dónde está esa mierda que metemos debajo de la alfombra. Cuando veo gráficos y demás, siempre busco esa mierda que pueda haber debajo de la alfombra, y no mierda, sino potencial mierda que pueda haber debajo de la alfombra. Y aquí, en este tipo de productos, lo que os digo, cuando enfrentéis a analizar bridge loans, senior loans, deuda privada, primero es a qué tipo de entidades le estamos prestando, cuál es la concentración del patrimonio invertido por entidad y cuál es la tasa de éxito de devolución de los préstamos en el histórico que tiene el fondo. Luego salta a la categoría de Private Equity y nos señala pues su preferencia por fondos evergreen. Aquí coincido. Si no, el problema es la nomenclatura con que utilizamos y la mentalidad con que la gente se enfrenta a la inversión en Private Equity. Y eso es algo que, con nombres y apellidos, creo que se ha evidenciado, y os dejaré en las notas del episodio este artículo de Ángel Ruiz, compañero de Carlos Santiso, que se llama Entendiendo la rentabilidad del Private Equity. Y es bastante clara la terminología, porque hay muchísima gente que está oyendo hablar al jefe de Crescenta y se está haciendo unas ideas mentales en su mente de que no, es que voy a obtener un 20% de rentabilidad anualizada por la TIR que voy a tener. TIR y que el aumento de tu patrimonio, cuando hablamos de Private Equity, no significan lo mismo. Y no voy a adentrarme aquí, pero investigar, tirar del hilo, preguntarle a ChatGPT, leer el artículo de Icaria para que veáis la diferencia entre cuando hablamos de la TIR, de la rentabilidad de un Private Equity, y nuestra mente de cómo va a aumentar nuestro patrimonio en un periodo determinado. Cuidado porque no es lo mismo. Bueno, aquí en Private Equity, ¿cuáles son los productos que pues va a seleccionar, o que al menos en estos webinars comenta que va a seleccionar? Pues menciona a Partner Groups, una entidad cotizada suiza, bastante de los mejores del mundo en este tipo de activos. Aquí, por ejemplo, esta gráfica es de un fondo evergreen de Partner Groups. Creo que por aquí tengo la Partners Group, aquí tengo la ficha, la filosofía de inversión. Incluso mirar el Partners Group Global Value SICAV, esta SICAV que tienen, cómo tiene tanto inversiones en otros fondos como inversiones directas. Es bastante curioso adentrarte dentro de las entrañas de este producto y ver la cantidad y la diversificación que tiene. Es un producto muy interesante, pero no os quedéis con que ellos están comprando la infraestructura o ellos están invirtiendo directamente en las compañías. Tienen de todo. Invierten en fondos de KKR, invierten en fondos de Silver Lake, de Riverstone, de cualquiera de estas entidades. Incluso si alguien quiere aprender de Paragon, si alguien quiere aprender
dentro de ese mundo del private equity, mirarte esta y coger cada una de esas inversiones o fondos en los que invierte Partner Groups es un punto interesante. Volvemos al vídeo, ¿vale? En Private Equity va a invertir en estas entidades y no me acuerdo señalar si había mencionado en Private Equity, hablo de Partners Group y de Hamilton Lane, ¿vale? Hamilton Lane, aquí estamos hablando de otra entidad, creo que es canadiense, especializada en fondos de infraestructura Evergreen, y aquí la tengo por aquí, tiene Hamilton Lane Global Private Asset Fund Honored with el premio al Hedge Fund del año por los 3 años de retornos que ha ofrecido y demás. Vale. Aquí Hamilton Lane, también podéis analizar un poco las características de este fondo. Esos son los dos que tengo apuntados, Partner Group y Hamilton Lane, para la parte de Private Equity de la cartera. Vamos más adelante a ver qué vamos encontrando. Infraestructuras, ¿vale? Infraestructuras, recordad que se puede invertir de forma directa en la infraestructura o en fondos que invierten en entidades de infraestructuras cotizadas o fondos que invierten en infraestructuras, ¿vale? Es decir, yo puedo invertir en una infraestructura en la autopista de no sé quién, ¿vale? Eso sería inversión directa. Luego puedo invertir en empresas que crean autopistas, ACS, ¿cómo se llamaba la otra, la española? Avertis, que gestionan las autopistas, Atlanta, pues cualquiera de esas, Atlantia creo que se llamaba, y demás. O invertir en empresas, en fondos, que inviertan directamente en estas infraestructuras. Pues bueno, creo que aquí en infraestructuras se va a invertir en infraestructuras no cotizadas, es decir, no directamente cotizadas, y pues no tengo apuntado qué fondo se va a utilizar en esta parte de infraestructuras. A ver si lo puedo encontrar por aquí, pero creo que a día de hoy no he encontrado qué fondos se utilizarían en infraestructuras. Voy a seguir mirando a ver si en alguna de las notas del episodio de las infraestructuras puedo gestionar. Vale, es el índice de infraestructuras que habla es el de JP Morgan, que en la crisis en un entorno al 5%, pero no tengo apuntado ahora mismo así un fondo que se vaya a utilizar. ¿Cuál es el fondo que se va a utilizar? Luego, Real Estate. Aquí nos muestra un fondo de residencias de estudiantes, fondos de residencias de estudiantes, que fuera muy famoso, era el típico fondo GSA Coral, era el típico fondo que traía, creo que sí, la representaba en España Capital Strategies. Era un TPM que traía esta estrategia de GSA Coral de residencias de estudiantes y era muy popular dentro de los grandes selectores de fondos en España y demás. Era un fondo totalmente distinto, pero claro, imaginar esas rentabilidades y con qué poca volatilidad, ¿vale? Desde el lanzamiento un 106% y una volatilidad bajísima en ese punto. Esta es la parte que se utilizaría en Real Estate, que tengo apuntado por aquí, Real Estate, ese fondo de GSA. Bueno, vamos a la parte de renta variable. En la parte de renta variable, que luego veremos la asignación de activos, hasta donde yo he visto ha hablado de 4 o 5 fondos. Pero el primer fondo, Turtle Creek, muy conocido, rentabilidades anualizadas superiores al 20%, 19, 20% según el entorno donde miremos. Pues uno de los grandes fondos, ahora aquí a ver si lo tengo, Turtle Creek, ¿vale? Mirar aquí la gráfica, 21, esto era hasta 2021, 21.7% de rentabilidad anualizada frente al 7.4% del mercado. Aquí hay un compendio que he encontrado que se llama Everything Turtle Creek, que es un poco toda la historia, todas las cartas que han encontrado, todas las presentaciones a de inversores, realmente pues todo cómo hacen la definición de su proceso de inversión es muy interesante. Le tengo que pegar un vistazo más en profundidad. Los conocía porque es el típico fondo que muchas veces se comparten cartas o presentaciones y evidentemente por esas rentabilidades es bastante, pero tienen unos mínimos de inversión que no están disponibles para cualquiera. Creo que es de 2 millones para invertir. Luego menciona también a Altafox, que no tiene tanto histórico, pero sí llama mucho la atención, por ejemplo, que tenga rentabilidades anualizadas superiores al 30% desde 2018. Altafox Opportunities, que es uno de los fondos de los que se habla. De Altafox sí se puede ver la cartera en cualquier web esta de Wade Wisdom o cualquiera que te muestre la cartera de los hedge funds. Es un hedge fund, creo que está domiciliado en Estados Unidos y pues claro, mirar en la rentabilidad anualizada del 31%, pues ha sido bastante llamativa y las acciones que invierte no es la típica
cartera tradicional con las 7 magníficas y demás. Es una cartera muy concentrada y también muy basada en ideas muy peculiares y que le han permitido dar esta rentabilidad. Luego también un fondo que sí es accesible, que es el que utilizarán para la renta variable europea, que es Independence at Expansion, William Evans, muy conocido, incluso aquí comparto posición, tengo uno de los fondos que tengo en cartera, y luego habla de otros fondos que al menos son más desconocidos para mí, como Sora Peak o Loughin Water Capital. Aquí no los conozco, no los tengo seguidos, pero seguramente serán de los mejores fondos de renta variable en cuanto a track record y el histórico. Vamos a la parte que me interesaba, ya quizás si no os ha aburrido, que es en este primer webinar, esta tabla final. Esta tabla final era el Asset Allocation que proponía con las tires esperadas de cada uno de los activos y el máximo drawdown esperado. Y entonces nos decía que infraestructuras pesaría un 8%, con una TIR del 12% esperada y un máximo drawdown del 10%. El real estate cotizado un 8%, con una TIR del 12 y un drawdown del 4%. Bridge loan un 5%, con una TIR del 8 y un drawdown del 4%. Senior loans un 5%, con una TIR del 8 y un drawdown del 5%. Private equity un 25%, con una TIR del 15% y un drawdown del 15%. Waterland, que lo estuve buscando, es una gestora de capital riesgo, pero no sé por qué estaba aquí, quizás era un error. 5%, una TIR del 25% y un máximo drawdown del 20%. Acciones un 30%, una TIR del 10% esperada a la parte de acciones y un drawdown del 50%. Renta fija cotizada un 15% dentro de la cartera, una TIR del 6% y un máximo drawdown del 5%. Esta era la cartera que hace 2 meses se hablaba que iba a tener este producto. Entonces, cuando yo la vi, dije, jolín, es que nos vamos a la estructura de un gran endowment. Nos vamos a la asignación de activos de un gran endowment con las acciones pesando muy poco, renta fija pesando muy poco y un gran peso en activos alternativos. También me llamó la atención las tires de algunas de las inversiones que se calculaba para esa rentabilidad del 12% esperada del fondo y de un máximo drawdown del 22%. Y es claro, yo veo esa tabla y digo, ¿dónde hay que firmar? Un 12% de rentabilidad con un máximo drawdown del 22% y una volatilidad casi a la altura de un fondo mixto, pues ¿dónde hay que firmar? Bueno, es decir, ¿dónde hay que buscar los 100.000 euros para invertir? Pero luego hay otro webinar exactamente igual, que no os voy a ahorrar todo el paso por ese webinar, porque es muy parecido, y la distribución de activos cambia bastante. E incluso, os tengo aquí, vamos a tenerlos aquí, que lo vais a ver más en particular, y os voy a ir cambiando de uno a otro para que veáis cómo las dos imágenes que las he seleccionado, la asignación de activos cambia e incluso me sorprende que cambien hasta las tires. Y eso es lo que ya más me llama la atención. Por ejemplo, ahora se introduce un 10% de liquidez con una tira esperada del 3%. Ese 3% a día de hoy en liquidez no se consigue tan fácil. ¿Se puede conseguir? Sí, pero no se consigue tan fácil. Pero drawdown 0%, evidentemente, pero hay un 10% de la cartera en liquidez que aquí antes no estaba, ¿vale? Mirad cómo antes no estaba. Y ha pasado 2 meses. Bridge Loan y Senior Loans, en este caso, siguen teniendo el 5%, pero las tires, mirad, las tires eran del 8 y del 8. Aquí ha bajado del 8 al 7 y el drawdown, pues aquí no lo marcaba como 4 o 5%. Aquí entiendo que drawdown de una recesión nos marca entre un 5 y un 10%, drawdown corrección. Bueno, aquí tengo que entender exactamente bien las dos tablas comparativas de los drawdown, a ver exactamente a qué se refería, pero quedémonos con esa parte. Hedge fund. Hey, en el anterior vídeo os hablé de hedge fund. En el anterior vídeo se habló de hedge fund. No. Cuando se llegaba a la parte de hedge fund decía, bueno, los hedge fund son inversiones muy complicadas y no van a tener presencia en el fondo. ¿Vale? Y era algo curioso y que me llamó la atención cuando vi el primer vídeo porque dije, coño, sí, los hedge fund es el gran aporte que le mete David Suessen a los endowments. Los endowments sin las estrategias de retorno absoluto que intentan, cuando todo se está desplomando, aguantar y no caer tanto o incluso subir, es un poco la clave de llamarse endowment es esos hedge funds
de retorno absoluto o de estrategias muy descorrelacionadas con lo que es la renta variable tradicional. Pues en esta primera asignación de activos, mirar cómo los hedge funds no aparecían. No aparecían. Incluso en el vídeo lo dice que no iban a estar. Pues aquí aparecen como un 16%. Y digo, claro, y ahora, claro, hay que volver a ver el vídeo para ver qué hedge fund menciona que puede añadir. Pues nos menciona, a ver si lo tengo por aquí, a Brewan Howard Master Fund Limited. Lo tengo por aquí seguro en alguna de estas imágenes y os lo voy a mostrar. Miradlo aquí. Brewan Howard Master Fund Limited, pues rentabilidades anualizadas superiores al 8%, datos muy interesantes como que en 2008 subió un 20%, en 2020 subió un 27%, 2022 un 20%, claro, son estrategias que, o al menos esta estrategia que fue lanzada desde 2003, pues totalmente descorrelacionadas de lo que hace la renta variable tradicional. Por ejemplo, aquí en los escenarios de estrés histórico en Lehman Brothers, impacto positivo del 29%. Deuda soberana de crisis, 10%. Tapper Tantrum, un 0,8%. Jackson Hole de 2014, un 2,1%. China 2015, 4,3%. Brexit 2016, un 3,5%. La elección de Trump en 2016, un 7,3%. En 2020, la crisis sanitaria, un 29,9%. Ese es el impacto que ha tenido. Claro, un fondo donde lo veamos, un fondo interesante, pero hay que analizar exactamente cómo lo hace y demás. Tiene 11.000, casi 12.000 millones bajo gestión. Esto es uno de los que he leído que va a añadir. Y también tenía por aquí, este es el GSA Coral, pero eso no es el hedge fund, tenía por aquí este otro fondo, Transtrend, un fondo especializado en estrategias de trend following. Que ha tenido una rentabilidad, creo, desde 1992, haciendo estas estrategias de gestión con futuros gestionados y estrategias de trend. Aquí lo vamos a ver si lo podemos encontrar, creo que una rentabilidad superior al 10%. No me quiero pisar los pies con el dato exacto. Vamos a buscarlo aquí, a ver si lo tenemos, una gráfica que vi con sus resultados, pero estaba esa, os lo dejaré en las notas para que podáis ver este fondo Transtrend. Aquí está. Mira, desde lanzamiento un 9,77%. Esto fue el 1 de enero de 1995, ese lanzamiento. Curiosamente, en este mes lleva un menos 8 y en lo que lleva de año un menos 19%. Las estrategias trend es que no están funcionándole como formato diversificador, es decir, que muchos estaban buscando a día de hoy. Ya luego podemos entrar en debate de que si el tren responde mal al principio y luego en la recuperación, en la siguiente caída es cuando ya lo hace mucho mejor. ¿Y qué pasa si la recuperación es en V? Bueno, no sé. Estos ya son debates más intelectuales que podemos ver, pero bueno, tenemos un fondo, un hedge fund haciendo estrategias de trend following bastante interesante desde 1995, que bueno, aquí luego pone en 1992, dependerá la estructura del fondo y demás. Entonces, volvemos aquí. Hedge fund que va a utilizar Brevan Howard, Transtrend, y yo no tengo apuntado algún otro adicional que tengamos, pero a eso se va un 16% de esta estrategia, con una TIR del 8%, que, bueno, Transtrend, aquí vemos que está cerca del 9%, habría que ver luego comisiones, y Brevan Howard estaba sobre el 8 y pico por ciento, pero eso es verdad que esta parte sí es fundamental para añadir esa descorrelación con el mercado, pero mirar luego la putada que ha pasado este año con las estrategias trend. Y digo putada porque anteriormente no habían tenido esa correlación tan alta, o al menos una caída tan alta, aumentando esa parte, y por eso no me gusta que la gente se apalanque para añadir estrategias trend a su cartera, pero bueno, eso ya es opinión personal. Infra Real Estate, vamos a ver si la teníamos antes aquí. Real Estate cotizado, TIC del 12%, un 8% aquí. Aquí lo que hace es dividirlo, ahora va a pesar un 12, y en ninguna de las dos tiene una rentabilidad esperada, sino que le pone del 10 y del 6, baja del 12. Private Equity. Private Equity tenía aquí un 25% y una TIR del 15%. Aquí va a tener un peso del 30% y una TIR del 10%. Más ajustado
en ese punto. Equity, un 22%. Antes aquí la renta variable iba a pesar un 30%. Rentabilidad esperada del 10% en el primero. Equity aquí un 22%, pero tira esperada del 15%. Del 15%. Y yo aquí, por muy bueno que sean Altafox, TurtleClick, Sorapic, Independence, Lawin Water Capital y demás, esperar que la parte de renta variable te vaya a una rentabilidad del 15%, llámame muy optimista. En total, que te sale un 9,6% de rentabilidad anualizada esperada del fondo y un drawdown en recesiones del 14,6%. A esto habría que descontarle según lo que me han dicho en los mails, el 0,99. Nos iríamos a rentabilidades del 8 y pico con drawdown del 14,6, que aún así estarían muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la cartera definitiva? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé exactamente cuál va a ser la cartera definitiva, la asignación de activos, las bandas, como vimos en el drawdown, las bandas de rebalanceo, como vimos en el endowment del IS, no lo sé. No lo sé exactamente cuáles van a ser ni cuáles van a ser los productos que hay dentro. Lo que sí podemos ver es que en renta variable nos vamos a gestión activa pura y dura, no le metemos nada de gestión indexada para cubrir al menos una parte de si alguna de estas estrategias se equivoca. En hedge fund nos vamos a estrategias de trend following y Brevan Howard no he entrado exactamente qué es lo que añade esa gestión de activos. Entiendo que serán posiciones un long short, imagino que será un fondo long short para tener esa rentabilidad cuando todo cae. Luego, en renta fija no tenemos casi nada, excepto la parte que tenemos liquidez, que imagino que estará en bonos del tesoro y demás, pero renta fija cotizada no tenemos nada, y la parte de real estate, sobre todo añadiendo residencias de estudiantes y infraestructuras con fondos de infraestructuras. Creo que por aquí tenía alguno que también me habían comentado, el de Blackstone Senior Loan Fund Class, pero este es para crédito privado, esto es crédito privado de Europa, que también ha tenido una rentabilidad de lanzamiento cercana, en los últimos 10 años del 4%, en los últimos 5 años del 5,19%. Pero ya os digo, hay una incertidumbre que imagino que se desvelará en las próximas semanas acerca de los productos que tenga. Y valoración final, es un producto interesante, pero es un producto interesante para un inversor institucional. Estoy seguro que si mañana Santiso tuviera los 20.000 euros que cuesta ir, 20, 25.000, 15.000 que cuesta ir a una Fan Experience a Andorra, que quien no lo sepa, o un Citywire Forum, o este tipo de eventos donde se sientan ahí a todos los gestores de grandes patrimonios de España, a los gestores del SICAP y demás, este sería un producto que encajaría muy bien ahí para ese tipo de inversor, porque es lo que va buscando. El inversor institucional va buscando ese tipo de productos que le den exposición a fuentes de rentabilidad muy descorrelacionadas del mercado y fuentes de rentabilidad distinta a lo que él ya puede montarse por su cuenta con fondos de renta variable. Entonces, ese producto está pensado para ese tipo de inversor institucional que puede diversificar. Si tiene 100.000 euros, yo no pondría mis 100.000 euros aquí. Primero por la liquidez. Liquidez trimestral con penalizaciones. No es un producto pensado para quien solo tenga 100.000 euros. Quien tenga 500.000, quiere ponerle 100.000, pues va justo y tiene que pensar cuáles son sus necesidades reales de liquidez. Yo no creo que el fondo lo vaya a hacer mal. Mirar todos los activos que tiene son best in class, podríamos llamarle. Es decir, no hay ningún activo que puedas decir, es que es cuestionable. Quizás cuestionable es la asignación y los pesos de cada uno de esos activos, que para mi gusto se va demasiado a el modelo endowment extra grande, cuando a día de hoy no sé cuánto patrimonio tiene, pero estoy casi seguro que menos de 10 millones. Entonces, un producto de 10 millones, el impacto de las comisiones es tan alto en cuanto al capital del fondo y los costes es tan alto que yo no veo irte a meterle tanta carne en el asador. Estoy seguro que el Family Office que gestiona no tiene 10 millones invirtiendo. Y evidentemente copiar esa asignación de activos para un producto que necesita levantar capital y con todas esas restricciones, yo creo que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil como quizás ahora le pase a las carteras estas de Return on Stake, teniendo el impulso de MyInvestor y en formato RoboAdvisor y de 150 euros. No es lo mismo. En España hay dinero para levantar, sí. De inversor retail hay dinero, mirar. Abuelo Patrimonio el dinero que ha levantado, Numantia el dinero que ha levantado solo con inversor retail, pero con estas características, levantar mucho patrimonio de retail, y es lo que siempre os digo, lo veo complicado. ¿Por qué?
porque el retail muchas veces no tiene esta cantidad de patrimonios. Y el institucional, fondos, por muy interesante que sea, si Santiso no llega a los 50, 100 millones, es que ni lo va a mirar, ni lo va a mirar, ni le van a coger el teléfono. Primero, porque no va a poder pagarse la promoción, que el dinero que cuesta ir a tocarle la puerta al selector de activos del BBVA, al selector de activos de Omega Capital, al selector de activos de todas esas entidades de la banca andorrana, no va a poder ir a tocarle la puerta con un producto con tan poco patrimonio. Ya sin el track record es lo de menos, el track record es lo de menos porque también es necesario el track record, pero bueno, el track record de los subyacentes son buenos en ese punto, pero ese es lo que veo, eso es lo que veo, que es un producto que para mi gusto desdeña mucho el peso en renta variable para irse a una pata de alternativos, para irse a una pata muy importante de alternativos, que quizás, como hemos visto en la crítica de Richard Ennis, no sé yo si aporte tanto a la rentabilidad total del producto como lo que podría aportar teniendo productos tradicionales y de alta calidad de renta variable y una gestión quizás diversificada con otra parte de renta fija y demás. A partir de ahí, dudas que tengamos, ¿cuál es la asignación final? ¿Cuáles van a ser los costes finales? A final de año, ¿cuánto patrimonio está comprometido y logrará levantar en los primeros 6 meses, 12 meses? Porque luego se enfría mucho, luego son aportaciones que va entrando la gente y hasta que después no llegue el institucional, aquí no entra un duro más a este tipo de productos. Y a partir de ahí, pues bueno, toda la suerte del mundo para el gestor. Mira, que lleguen más productos de este estilo, que hagan accesible que estos grandes fondos sean conocidos y que la gente pueda invertir. Y si hay personas de alto patrimonio que están interesadas en este producto, eso es un producto para mirar y para tener en mente de, oye, ¿qué más podría añadir a carteras que no estuviese no tuviera tanta volatilidad o no tuviera tanta dependencia del comportamiento de la renta variable? Ahí es donde, para ese tipo de grandes patrimonios, es donde veo interés de este tipo de productos y este tipo de estrategias. No vengas buscando la mayor rentabilidad, no vengas buscando ese fondo que nunca cae, no creo que vaya a terminar siendo así. Un fondo no es la mezcla de todos los fondos que tiene dentro, luego hay que añadirle capa de comisiones y que en algún punto no todos los fondos van a tener la rentabilidad que tuvieron en el pasado, pero a partir de ahí, enhorabuena por lanzar este producto y que tenga la mayor de las suertes. Si tuviera 2 millones de euros, pues quizás me lo plantearía tener 100.000 o una parte en esta gestión. Primero, no los tengo y segundo, siempre soy de los que os digo que no soy de los que ponen el primer euro en proyectos que se lanzan. Lamentablemente, si todo el mundo fuera como yo, no existirían estos proyectos y es una contradicción. A mí me gusta que salgan estos proyectos, pero lamentablemente yo, por mi filosofía, no invertiría en ninguno de ellos cuando se lanza, pero no solo en este, ninguno. En cuando se lanza un producto hasta que yo pueda ver cómo se va comportando, encontrarles las piezas del puzzle que me falta. A partir de ahí, la mayoría de personas que me han escrito, yo sé que van a invertir, así que nadie piense que es que, bueno, van a escuchar este podcast. No, la mayoría de las personas yo sé que van a invertir. Y entonces no me queda cargo de conciencia de que alguien diga, no, es que te has puesto tan estricto con Santiso y con Ortega, que es que los pobres se van a quedar, que nadie va a tener a traer dinero. Primero, no tengo esa influencia. Y segundo, estoy 99% seguro que quien llega y me manda 18 emails o 10 mails acerca de un producto de inversión, no hay nada de lo que yo le diga o lo que vaya a descubrir que le vaya a hacer cambiar de opinión. A partir de ahí, solo queda ese inversor, sus expectativas y su confianza en un fondo de autor. Y eso es lo que se gana con el tiempo. El dinero se da fácil. Lo que se gana con el tiempo y después se pierde muy rápidamente es la confianza. Y a partir de aquí, a mí seguramente tendrá su explicación y seguro Carlos me escribe por Twitter o luego me hace llegar pues, la explicación de por qué ese cambio de asset allocation de un mes a otro. Es verdad que quizás por eso estos vídeos están en oculto y no están en abierto para que, oye, quizás estaban dándole visión a cómo podían enfrentarlo, qué fondos podían añadir de todo el catálogo. Seguro que hay una explicación racional. Yo solo marco los puntos. Me había puesto aquí algunas de las cosas que me había marcado y es esta, oye, he visto los dos vídeos y me llama la atención. ¿Por qué no había hedge fund al principio y ahora sí? ¿Por qué cambian algunas de las tires con respecto a los dos productos? Esas son las cosas que me llaman la atención o por qué nos vamos a una asignación de activos tan de gran endowment cuando a día de hoy
que yo sepa, no tendrá comprometido más de 10 millones de capital. Esos son los puntos que me había marcado después de verme no solo esos 2 vídeos, me vi el webinar que creo que hizo con José Palmer, los capítulos de Hablemos de Inversiones. Hay un trabajo detrás de sacar un episodio como hoy que espero que la audiencia valore y que, digo yo, como siempre, cada uno haga su propio research, porque cada uno tendrá su propia verdad y en cada uno tendrá la confianza y el conocimiento en a quién le da su dinero y lo que puede esperar de eso mismo. Ya os digo, producto interesante, incluso siendo sincero y mojándome, me parece más interesante esto que las carteras Return Stake Off-Road. No es para comparar, no es que hay quien quiere más a mamá o a papá, ya os digo, pero mira, esto me parece algo más interesante que lo otro y puedo estar siendo subjetivo, pero es que al menos en esto no veo apalancamiento. Y ya si me quitas la ecuación del apalancamiento y una cartera con un 20% de rentabilidad esperada, pues quizás ya mis mecanismos de defensa ancestrales se van desactivando poco a poco. Muchísimas gracias a todos. Disculpar la extensión, me estoy quedando sin voz, pero espero que os haya dado un poco de información acerca de este producto. Nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.